Un saludo a todos quienes siguen nuestro canal Mundo Análogo-MH, música hispanoamericana, aunque ya estamos hablando de música de todo el planeta, fundamentalmente rock y otros movimientos como el que vamos a revisar hoy. Música electrónica en el contexto del rock progresivo, este movimiento musical surgido en Inglaterra a fines de la década 60 y que fue derivando en distintas escuelas y estilos, subestilos, y dotaron a la primera, yo diría 2/3 de la década 70 de obras musicales de gran nivel. Hoy vamos a revisar la música electrónica. La música electrónica, si bien es cierto, se vino desarrollando de manera experimental en muchas, sobre todo universidades, no solo en Europa, sino que también en Estados Unidos. Incluso hay centros de música electrónica conjuntos creados en Nueva York entre la Universidad de Columbia y Princeton. También este afán por la música electrónica tuvo un fuerte desarrollo en Alemania, que se tradujo en un movimiento musical que los ingleses bautizaron como el krautrock, es decir, agruparon en un solo contenedor todos los desarrollos de música electrónica ocurrido en aquel entonces Alemania Federal. Recordemos que estamos en Guerra Fría, Alemania está dividida en dos, y en Alemania Federal se dio un movimiento electrónico muy importante, que es relevante y vamos a revisar hoy con los discos y los creadores, a mi juicio, más relevantes de los inicios de esta etapa. Ser músico electrónico en aquella época era hacer todo a mano, y en instrumentos que lo más probable era que una vez que tocaban una cierta pieza, después no tenían la capacidad de reproducirla de manera idéntica. No existían los computadores digitales como conocemos hoy, con esa tremenda capacidad de cálculo, donde uno puede hacer lo que le da la gana, hasta imitar perfectamente la voz humana o afinarla si es que se canta desafinado. En aquel tiempo, todos los instrumentos electrónicos, básicamente el sintetizador Moog y el Mellotron, Chamberlin fue el que es la generación previa al Moog, eran equipos análogos extremadamente inestables. En el caso del Mellotron estamos hablando de pistas de audio, cintas magnéticas, en donde se grababa un cierto instrumento, un cello por ejemplo, y después se colocaba todo eso en una caja con teclado, y si uno apretaba una tecla, un movimiento echaba a andar una reproductora de cinta, reproducía la parte del cello, y una vez que levantaba la tecla eso se rebobinaba. Imagínense ustedes lo que ocurriría o lo que ocurría cuando los cabezales de esas cintas se ensuciaban, las cintas perdían su calidad magnética, sus propiedades magnéticas, era una degradación total del sonido. Y lo más probable es que cada vez que uno repetía una nota sonaba diferente. En el caso de los sintetizadores Moog eran no solamente monofónicos, sino que solo podían tocar una nota a la vez. Y por tanto, para crear un tema electrónico en el estudio, porque imagínense, en vivo era imposible, tenían que estar grabando una y otra vez en los distintos niveles musicales para crear una cierta atmósfera. Es decir, los desafíos de trabajar con equipos electrónicos análogos eran increíbles. Algunos artistas tenían la capacidad de grabar, además, los settings de las perillas de cuando grababan, tal cual un músico lo hace con una partitura, pero la gran mayoría lo hacía por memoria. O sea, recordaban dónde estaba cada perilla, en qué parte de la música, y podían más o menos reproducir las melodías que habían creado. Pero incluso hasta ese nivel todo era muy difícil. El sintetizador Moog usaba osciladores. Los osciladores, después de 2 tocadas, desafinaban y habían que volver a resintonizarlos para que reprodujeran los tonos y las notas adecuadas que correspondían. En fin, grandes desafíos. Y vamos a comenzar esta aventura por la música electrónica enmarcada en el contexto del rock progresivo con uno de los, a mi juicio, una de las figuras más relevantes, más complejas, y que abrió una puerta a la música electrónica en el mundo de la música popular.
Ya hemos hablado en el caso de las bandas de rock progresivo que hubo muchas, pero solo pocas tuvieron la capacidad de que sus creaciones musicales fueran de gusto masivo y se distribuyeran en el formato del vinilo por todo el planeta. Pero hubo bandas que no tuvieron ese éxito, pero sus creaciones son maravillosas y que pasan bajo el radar en la mayoría de los casos. Vamos a hablar un poquito de, mi juicio, la figura más compleja de la música electrónica y la que más ha aportado a ella. Este es un disco de Switch on Bach del entonces Walter Carlos. Walter Carlos era un músico electrónico y yo diría un ingeniero de sonido. Se graduó en música y en física, que a los 6 años comienza a tocar piano, a los 10 años escribe su primera composición clásica para piano y en un concurso de la secundaria él participa con un proyecto construyendo un computador. El tipo era brillante, pero es una de las primeras personas que entra en el mundo del transgénero. Él, a contar del año 68, comienza a vivir de manera escondida en su casa como mujer y hacia afuera seguía siendo Walter Carlos. En el año 1972 se realiza una operación de cambio de sexo, pero no es hasta el año 79 que hace público que ya no es Walter Carlos, sino que Wendy Carlos. Y si uno revisa la discografía de su música, difícilmente la va a encontrar como Walter, sino que la va a encontrar como Wendy. Haberlo declarado y haberlo hecho público en el 79 en el mundo del espectáculo lo hace tremendamente difícil, requería mucha valentía y él o ella tuvo la suficiente como para poder hacerlo. Cuando vende este disco de Switch on Bach, y vamos a hablar un poquito de él, porque en el fondo el tema es otro disco, no este, él sabe que como mujer no habría podido venderlo en ningún sello en Estados Unidos, y lo que hace, le pide a un amigo que lo haga y llegue a un contrato con Columbia, que el contrato que llega hasta el año 86. Él tiene que impostar la voz cuando está en público, sus participaciones en sus performances en vivo son escasísimas porque las burlas y el bullying era tremendo, pensó quitarse la vida en algún minuto. Y este disco, Switch on Bach, que fue una manera que diseñaron con su amigo de difundir la música electrónica, y ellos habían llegado a la conclusión que si se colocaban las piezas que había estado componiendo desde inicios de la década 60, en aquel entonces Walter Carlos, el disco no iba a tener ninguna relevancia. En cambio, si tomaban a Bach y lo transformaban en música digital, música electrónica, mejor dicho, iba a tener mayor probabilidad de éxito. Y tal cual. Este disco, editado en el 68, según Glenn Gould, es el disco de la época. Glenn Gould, el gran pianista clásico canadiense, formado en Canadá por un maestro chileno, le dio todas las credenciales del más alto nivel. Gana 3 Grammys con este disco. Y claro, la música de Bach es ideal para mostrar lo que la música electrónica podría producir en sus inicios. Basado en este éxito, vamos a revisar el disco que realmente me interesa mostrar y que fue el que a mí me introdujo personalmente en los caminos de la música electrónica. Este es un disco que tiene parte de la música contenida en la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Esta, que se basaba en una novela, es una de las películas que mayor impacto causa en la época. Estamos hablando de inicios de la década 70, por los distintos grados de violencia que están incluidos, desde la banda, que era dirigida por el protagonista principal, hasta después la violencia del Estado para reeducarlo, reinsertarlo en la sociedad. Walter Carlos, así se llamaba en la época, leyendo la novela sin saber todavía que se iba a hacer la película, crea el primer tema, Time Steps, y él se da cuenta de que creo que el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven calzaba perfecto en la atmósfera de esa novela tan aplastadora, realmente una realidad tan asfixiante.
Y cuando conocen de que Kubrick va a hacer la película, ellos se contactan con él, le muestran Time Steps, que es el tema fundamental, y otro tema que creo que se llama, pero basado en otro movimiento de la Novena Sinfonía también. Y a Kubrick le gusta y les encarga la banda sonora, pero al final Stanley Kubrick, que era también un maestro no solo del cine, sino que de las bandas sonoras de sus películas, todas inolvidables, decide tomar solo algunos elementos de la música creada por Walter Carlos y combinarlo con piezas clásicas tradicionales. Entonces lo que hace Walter Carlos es sacar este disco que se llama La Naranja Mecánica en la versión de Walter Carlos, las piezas creadas para la película. Yo escuché este disco, debo haber tenido 13, 14 años, una noche, un domingo, y la verdad quedé impresionado con la oscuridad de la música, sorprendido con los coros de la Novena Sinfonía. Ya aquí se comienza a poner de manifiesto la ambición de los músicos electrónicos por reproducir la voz humana, pero usando los instrumentos electrónicos. Después eso se logra con un instrumento que se llamaba vocoder, pero aquí lo que hace Walter Carlos es crear un aparato que se llamaba como un seguidor de espectro que permitía hacer el mismo efecto. De paso, Walter Carlos conoce a Moog, el de los sintetizadores, y buena parte del desarrollo de los Moogs tiene que ver con el feedback, con la realimentación que le daba Walter Carlos con cada una de las versiones que Moog iba creando de su instrumento musical. Y Moog reconoce al final que buena parte de sus mejores ediciones provienen o tienen la calidad que tienen gracias a los comentarios y las críticas que le hacía Walter Carlos, que tenía por supuesto un Moog portátil especial que le permitía obtener todos los sonidos del caso. Grabar esto, una tortura, miles de horas, pasando 1000 veces la cinta para ir grabando los distintos niveles musicales. Él se construye una grabadora con partes de grabadoras Tascam y EMI de 8 pistas, porque no tenía los recursos económicos para poder financiarla, y construye un cabezal grabador en donde el escuchar lo que se está grabando, que es una característica de las grabadoras de alta calidad, estaba junto al cabezal de grabación y no al cabezal de reproducción. Cuando está frente en el cabezal de reproducción hay un gap, hay unos pequeños, un segundo, quizás un poco menos, pero que obviamente hace que lo que uno escucha que está siendo grabado no es exactamente lo que está escuchando en la fuente original. En fin, es decir, la electrónica que él no tenía la inventaba y la creaba. Era como una suerte de Einstein que para su teoría de relatividad tiene que desarrollar toda una batería de instrumentos matemáticos para después con esos instrumentos ir desarrollando su teoría. Pero eso ya es otra historia. Este disco es oscuro, este disco captura a uno, lo sumerge en la atmósfera de la novela, aunque no haya leído la novela. Sorprende para la época los arreglos de la Novena Sinfonía de Beethoven, son realmente notables. Después para este disco agrega Cazzaladra de Rossini, porque es usada en una edición clásica en la película, él lo agrega acá, y es en definitiva un disco maravilloso. En paralelo a este disco hay otro disco de otro sello en donde colocan las piezas clásicas sin los aportes de Walter Carlos, que lo tengo en otro canal, voy a poner el link para que si quieren ir a ver, vean también la otra cara de la medalla, cómo habría sonado la banda sonora de La Naranja Mecánica si solo hubiese sido utilizada piezas clásicas con orquestas clásicas de directores de renombre. Este disco, la banda sonora completa de La Naranja Mecánica por parte del entonces Walter Carlos, hoy Wendy Carlos, es a mi juicio la puerta de entrada de la música electrónica en el mundo de la música popular, en el mundo del gusto masivo, que parte con Switch on Bach, que está acá, y se consolida con esto. Se me había olvidado contarles una anécdota con esto. Aquí se supone que Bach está al lado de los teclados, está de pie.
Esta es una reedición. La primera edición él estaba sentado en la banqueta al lado del teclado y hubo muchas bromas de que no estaba sentado en la banqueta, sino que era un baño. En fin, hubo tanto ruido que el sello decidió para la reedición poner al supuesto Bach de pie y no sentado. Eso ya es otra historia. Muy bien, abrimos la puerta a la música electrónica, veamos con qué seguimos. Bueno, y continuando con nuestra historia de la música electrónica en el contexto del rock progresivo, encontramos otro gran músico también en Estados Unidos llamado Larry Fast, que ha desarrollado y sigue desarrollando una carrera muy activa en la música electrónica y en la música popular en general, desde, yo diría, mediados de la década 70. Larry Fast se desarrolla y empieza a trabajar en música electrónica y en ese contexto, alrededor del año 74-75, tiene la posibilidad de conocer a Rick Wakeman, que lo invita a Inglaterra a las sesiones de grabación del disco Tales from Topographic Oceans de la banda Yes, con su alineación estelar, y que marca el fin de la misma, porque Rick Wakeman se pelea con John Anderson, no le gusta el concepto tan místico que le quería imprimir a la música, graba sus partes y se va, pero Larry aprovecha esta gran experiencia y aprovecha de cerrar un contrato con el sello Passport, que lo acompañaría en buena parte de su carrera. A partir de allí, él no solamente desarrolla música individualmente, sino que comienza a colaborar con músicos y bandas tan importantes como la banda Nectar, el mismo Peter Gabriel en algunos de sus discos ya como solista, Kate Bush participa en la grabación de un disco de Kate Bush. También parte de su música solista es tomada por Carl Sagan, el científico y astrónomo, y la incorpora en su serie Cosmos, junto con la de Vangelis, que ya veremos un poquito a Vangelis en este tema. También trabaja en un disco de la banda Foreigner norteamericana, de Bonnie Tyler, de Annie Haslam, la vocalista de Renaissance, que saca un disco solista, yo diría hace unos 20 años atrás aproximadamente. Y por último tiene una gran colaboración con Tony Levin y su banda, tanto en estudio como en vivo. Es decir, al margen de su carrera como solista, como hombre relacionado con la música popular, ha estado muy presente por décadas. Pero lo que vamos a ver ahora es parte de lo que él denomina su proyecto Synergy. Este proyecto, bueno, Synergy habla de cuando las sumas de las partes trabajando adecuadamente entregan más de cada una de ellas individualmente. Saca 3 o 4 discos bajo el nombre de Synergy. Y este es el primero de ellos, se llama Electronic Realizations for Rock Orchestra y es, a mi juicio, el mejor. Es un disco grabado con una alta tecnología, considerando lo que era el año 1975, la tecnología de música electrónica. Es trabajado con cintas multipistas, es grabado y masterizado nativamente en cuadrofonía y para ese efecto usa la tecnología SQ de la firma japonesa de audio Sansui y graba el disco en esa tecnología. Y el ingeniero que hace la masterización de la cinta es nada más ni nada menos que Bob Ludwig, el mismo ingeniero que hace la primera masterización de Led Zeppelin 2, que le pone mucho volumen, mucho rango dinámico y tienen que sacarla y emitir nuevamente la primera edición con menos energía, de manera que los tocadiscos baratos pudieran tocarla. El sonido de este disco es espectacular, tiene un rango dinámico increíble. Está muy bien logrado, claramente pasó por las manos de Bob Ludwig, por su capacidad para mover las perillas de la mejor manera posible. Pero también Larry Fast era un obsesivo de la buena calidad de sonido. Originalmente este disco sale, si bien es cierto, en formato cuadrofónico, pero de acuerdo a Larry Fast, completamente compatible con un sistema estéreo. Yo he probado en la vida real casi todos los sistemas cuadrofónicos y no siempre en estéreo reproducen adecuadamente el sonido original o tienen mixes distintos y por tanto al llevar la señal cuadrofónica a estéreo no suena igual que un máster realizado directamente en estéreo.
Se hizo muy famosa la etapa posterior de este disco, porque aparecen unas válvulas, unos tubos ahí de un amplificador. Y era un amplificador que tenía en su estudio, un amplificador para la época de alta fidelidad de 10 watts de potencia, marca Brook, y encontraron una manera en la noche con el amplificador encendido por 1 hora de sacarle esa fotografía a esas válvulas, y hoy día está muy vigente. O sea, este disco no solamente ha envejecido muy bien en su música, sino que también en la gráfica. Lo que tengo a continuación no es la edición original, esta es una reedición, estoy buscando aquí de cuándo, pero no lo encuentro. Es una reedición, la verdad, hecha con vinilo transparente. Usualmente este es así el vinilo. La componente negra por lo general parece que le da una solidez mayor y suena increíble. Estoy esperando en el correo que me llegue la versión original, pero esta reedición suena espectacular. Disco, yo creo, imprescindible en cualquier discoteca de música electrónica, de los génesis de la misma. La música es muy energética, a diferencia de otros grandes creadores de música electrónica que o reproducían electrónicamente música clásica o hacían algo como un poquito más cósmico, espiritual. No, Larry Fast entra duro, entra directo al hueso y crea una música que a uno lo remece, lo empuja, también lo calma, pero tiene mucha energía la música producida por Larry en, yo diría, los 3-4 discos de su proyecto Synergy. Todos recomendados, pero en particular Electronic Realizations for Rock Orchestra. Es, la verdad, un disco del primer nivel. Vamos entonces ahora a nuestro tercer artista. Y bueno, uno no puede hacer un balance de los primeros músicos en desarrollar música electrónica con un gran gusto popular masivo sin mencionar al gran Vangelis. Este es un disco del año 1975 llamado Heaven and Hell. Esta es la parte del Hell y esta es la parte del Heaven, seguramente. Gatefold, un tremendo discazo, el primero que edita en su sello Nemo, creado en Londres el año 1975. Él, la verdad, se hizo famoso con la banda griega de pop Los Niños de Afrodita, cuyo vocalista era Demis Russo, que dejó la banda y siguió una exitosa carrera de solista cantando en diversos idiomas, español o castellano entre ellos. Y en cambio, Vangelis sigue la línea de lo que fue, yo diría, el último disco de Los Niños de Afrodita, que era 666, que era un disco conceptual absolutamente progresivo, que obviamente solo un tema de todo el disco logró aparecer en los rankings, que era Break, y era un tema lentito, yo creo que ni siquiera era cantado por Demis Roussos. Pero lo importante es que Vangelis tenía una cierta obsesión por instalarse en Londres. En su primer intento no lo logra, pasa 3-4 años en Francia, lo que le permite conocer la escena musical francesa y posteriormente poner música para un conjunto importante de documentales franceses como El Apocalipsis de los Animales, como Ópera Sauvage del año 79, pero en lo concreto, en su estadía en Londres, comienza realmente a desarrollar sus discos como solistas y a crear bandas sonoras, en donde allí obtiene un Oscar con la banda sonora de Carros de Fuego. Y bueno, para mí lo que es la mejor banda sonora electrónica a la fecha, que pone todo un estándar en cómo deben ser las bandas sonoras de películas futuristas, Blade Runner. Pero hoy vamos a hablar de este disco, editado en el año 75, todos los instrumentos tocados por él. Un dato, él no leía música, digo no leía porque nos dejó el año 2022. No leía música, sino que iba creando la música con su inspiración y en el caso de bandas sonoras mientras iba viendo la película. Pero no tenía partitura, no tenía nada de eso. Me imagino que en su estudio habrá tenido un sistema que registraba en qué lugar estaban todas las perillas a medida que se desarrollaba la música. Tenía realmente una capacidad, un oído, una sensibilidad que le permitía ir creando
ahí, en el minuto. Para grabar este disco se demoró 6 meses, tuvo bastante trabajo, ya sabemos, una tecnología análoga que obligaba a muchas pasadas, a mucho trabajo con instrumentos, sintetizadores analógicos muy difíciles de mantener adecuadamente calibrados, etcétera, lo que ya hemos mencionado. Este disco le fue bastante bien, entró a los rankings en Inglaterra y en Estados Unidos se hace famoso gracias también a Carl Sagan y su serie Cosmos. Una de las partes de este disco es escogida por Sagan para su serie y eso hace que este disco sea editado en Estados Unidos y a partir de allí ya su nombre comience a transitar por otros mercados más allá del europeo. ¿Cómo es este disco? Bueno, es cielo e infierno. Tiene partes realmente descomunales de un rango dinámico muy alto, con un tutti absoluto, y tiene partes muy tranquilas, melancólicas, tristes. Aquí comienza su colaboración con Jon Anderson, el vocalista de la banda Yes, que toca el último tema, que se llama So Long Ago, So Clear, si mal no recuerdo, y que posteriormente harían un dúo, fines de los 70, inicios de los 80, que les iría muy bien en la música pop. Pero aquí es cuando comienza realmente su colaboración. Heaven and Hell, año 1975, una joya de disco, no la única, de este tremendo músico griego Vangelis, que nos llenó de música por décadas y que indudablemente ha quedado en la historia del género. Vamos entonces a la próxima sorpresa artística. Y para seguir con estos inicios de música electrónica de gusto masivo, pero de estilo progresivo, no podemos no repasar un gran invitado desde el Oriente, Japón, Isao Tomita. Vamos a ver el disco Cuadros de una exposición de la obra clásica de Modesto Mussorgsky, pero en general vamos a revisar quién era este japonés que fue innovador en muchos aspectos electrónicos, al igual que Fast, al igual que Carlos. Él también metía las manos, iba ajustando equipos, si no existían los creaba. Fue uno de los primeros músicos que intentó reproducir una orquesta sinfónica completa con músico electrónico, que es distinto a lo que hizo Carlos, que era una versión electrónica de música clásica. El primero que realiza sonidos polifónicos con el instrumental electrónico de la época y un sinnúmero más de otras innovaciones. Gran, por supuesto, aficionado al Moog, al Mellotron, al uso de cintas de grabadoras de carrete para generar los efectos que los instrumentos no le permitían. Y bueno, este disco no es el primero de él, este también es un disco del año 75, que es el primero que yo conozco, pero él se hace famoso fundamentalmente por un disco del año 74, del año anterior, que se llama Snowflakes Are Dancing, que tomaba obras de Claude Debussy y las transformaba a música electrónica. Después vino este, Cuadros de una exposición, y Tomita le ponía algo especial a su música, no era comparable a los anteriores que hemos visto, y tenía esta cosa también de la voz humana sonando robotizada o algo que uno pudiera pensar que era voz humana. Y lo hacía muy bien. Eso es muy japonés, la verdad. Yo creo que nadie le daba al vocoder el sentido que le daba Isao Tomita. Pero lo importante es que en sus primeros discos de adaptaciones de obras clásicas realmente busca mantener el espíritu de los instrumentos de la orquesta total y mantener el ritmo, mantener la intensidad. Ya más adelante, yo creo que lo peor que le puede haber pasado a Tomita fue, lo digo musicalmente y una opinión personal, fue la película Star Wars, porque de ahí comienza a hacer versiones como más pop de la música, tanto de la banda sonora de Star Wars y otras películas, Encuentros cercanos al tercer tipo. Pero eso va de la mano con grandes shows que hizo en Estados Unidos y en otros lugares, utilizando fuegos de artificio, escenarios flotantes sobre lagunas, unas cosas loquísimas, muy similar a lo que hizo otro músico que vamos a ver más adelante, Jean-Michel Jarre, para crear esta sensación de música espacial
tocada de noche, al aire libre, en vivo, con fuegos de artificio, con láseres, unido a la música. Este concepto audiovisual que yo creo que debe haber ganado bastante dinero con él. En general, él hizo mucha música para series de televisión, hizo también para películas, y esta edición que tengo aquí frente a mí en este minuto es una edición norteamericana, sello RCA Redfield. También era una persona que grababa en cuadrofonía, tenía este concepto de no bastan dos parlantes, sino que tenemos que crear una atmósfera sónica que rodee a la persona que está escuchando la música. De hecho, uno puede, las reediciones en Compact Disc en algún minuto se reeditaron en Surround. Surround, si ustedes mal lo recuerdan, los de más edad, era un sistema de tres parlantes, que era un parlante central y los dos laterales, para más o menos reproducir lo que era la música cuadrofónica. Me encanta la pureza y delicadeza japonesa de cada uno de sus sonidos. Me encanta esas atmósferas que construye y esos juegos que hace con elementos electrónicos que simulan de alguna manera la voz humana. Para quienes son chilenos y viven en Santiago, recordarán que una famosa radio que por mucho tiempo habitó el dial de frecuencia modulada infinita usaba como característica el inicio de esta obra. Cuadros de una exposición de Tomita, nada que ver con la interpretación en vivo de Emerson, Lake and Palmer, que es más rock. Ese es otro capítulo que veremos en otra cápsula. Esto es algo que se apegaba lo más fielmente posible a la obra original. Tuvo problemas de derechos de autor él con la familia porque no les gustó para nada el cómo había realizado la música, eso le trajo algunos problemas legales. Y al mismo tiempo un músico norteamericano saca también una versión electrónica de este disco. Tengo las dos en uno de mis canales Mundo Análogo, les voy a poner los links ahí arriba si puedo, de manera que puedan comparar cuán similares son ambas obras electrónicas salidas casi simultáneamente. Isao Tomita, un imprescindible en la música electrónica de la década 70. Bueno, de Estados Unidos nos fuimos a Grecia, de Grecia nos fuimos a Japón y ahora nos vamos a ir a Alemania, cuna, yo diría, de una cantidad enorme de bandas electrónicas en la década 70 que fueron derivando hacia música New Age, música espacial, música bailable. La verdad, los alemanes lograron darle un uso masivo a esta música. Pero ahora vamos a hablar de uno de los creadores más destacados y también gran productor de la música electrónica llamado Peter Baumann, alemán. Peter Baumann se hace famoso junto a dos de sus grandes colegas musicales, Edgar Froese y Christopher Frank, que juntan o conforman a partir del año 71 una de las alineaciones más potentes y famosas de la banda Tangerine Dream, que veremos un poquito más adelante. Peter Baumann además es un gran empresario, un gran productor, crea el sello Private Music en el año 80 y allí recluta a muchos artistas de música distinta, diferente. Yo creo que seguían un poquito la línea de Manfred Eicher con ECM, pero en este caso más vinculado a música electrónica que se producía en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente. Pero este es su primer disco de solista, Romance 76. Este disco fue sacado cuando él todavía estaba en Tangerine Dream y Tangerine Dream trabajaba en el sello inglés Virgin, que se los lleva a Inglaterra cuando descubre la calidad de la música que hacen y allí a mi juicio publican lo mejor de su catálogo. Este es un disco que sale el mismo año de Stratosphere, del cual ya hablaremos. Es un disco que tiene tiene dos caras el disco y cada cara es distinta. La primera es la cara electrónica, en donde, según muchos críticos de la época,
tenía mucho de Stratosphere y Sorcerer, que era una banda musical para una película que había hecho la banda el año 77, 78. Pero yo la verdad escuchándolo creo que sí, tiene algún parecido, pero Peter Baumann le da un sabor especial a esa parte. El lado B es otra cosa. El lado B es una orquesta sinfónica, la Bavaria Studio Munich Orchestra, un coro, y desarrolla una música experimental neoclásica, de acuerdo a algunos de los críticos, que lo asemejaba mucho a una banda sonora. Nunca más Peter Baumann logra, o mejor dicho, intenta nuevamente hacer este ejercicio con instrumentos tradicionales, clásicos. De partir de allí siempre se va por el mundo electrónico, pero aquí él intentó hacer algo distinto. En este lado B introduce innovaciones como voces atonales, percusión. Fue como un experimento sonoro. A mí me encanta, no es solamente electrónico, pero parece que no todo el mundo, no supieron mucho cómo encasillarlo, y me da la sensación que Peter Baumann dijo, ok, como experimento estuvo bien, pero no más. Lo que tengo aquí es la edición de Romance 76 norteamericana, que es de promo, y aquí trae, editada por el sello Virgin, aquí trae la descripción de los temas, con cada uno de la duración de los mismos. Me encanta el disco porque viene el primer logo de Virgin, que lo encuentro de muy buena calidad. Y como buen disco promo suena muy bien. Algunas veces me preguntan si los discos promos son ediciones especiales, sacadas solamente para ser enviadas a las radios. La verdad, por lo que he leído, no. Lo que sí ocurre en muchos discos promos es que son los primeros discos que se extraen de los primeros stampers. Recuerden que la producción de un disco primero se hace un lacquer y de ahí se galvaniza, no sé cómo se electrifica, y sale un padre, que es el negativo del disco, luego una madre, y de la madre salen los stampers. Entonces los primeros que salen a un stamper, no sé, pueden sacar 1000 discos con un stamper, pero los primeros es cuando ese stamper está de mejor calidad. Entonces, usualmente los discos de promoción provienen de las primeras tiradas de un stamper y por tanto contienen de la mejor manera posible un disco lo más fiel a la grabación original, al máster original. Un gran disco, Peter Baumann, sigue activo. En Compact Disc está por salir, estamos en abril del año 24, está por salir un box set con 3 o 4 discos de él remasterizados, pero este ya ha salido en formato Compact Disc remasterizado hace unos 4 o 5 años atrás. No he visto en vinilo esta producción, así es que o uno tiene la original en cualquiera de los países que haya sido producida o la verdad no hay mucha opción. Peter Baumann con este disco yo creo que también colocó si bien es cierto, no un ladrillo, pero una piedrecita en las bases, en los cimientos de la música electrónica de la década 70. Vamos a una banda muy importante en la música electrónica. Y bueno, hablar de música electrónica en la década 70 y no mencionar a Tangerine Dream es como hablar de música en la década 60 y no mencionar a los Beatles. Tangerine Dream en todas sus distintas formaciones fue parte de la columna vertebral de la música electrónica y en muchos casos con una fuerte componente popular, o sea, era de gusto masivo, generó una enorme base de fans. Muchas de sus grabaciones son en vivo, no en estudio, y son reeditadas ya sea por los fans o por los sellos que toman esas grabaciones en vivo y las adaptan para discos en vinilo. Incluso uno cree que son en estudio, pero en rigor muchas de ellas son en vivo. El disco que escogí es Stratosphere. Este es un disco también lanzado el año 76 que marca un quiebre en el estilo de la banda. Aquí ya están en el sello Virgin, porque pasan de sus primeros discos que habían sido editados fundamentalmente en Alemania, que son mucho más espaciales, más complejos, más difíciles de digerir,
los ritmos más agudos no son una característica fundamental. Y este disco ya es más melódico, ya es más fácil de digerir. Hay una mezcla adecuada entre instrumentos tradicionales, acústicos, con los elementos electrónicos. Hasta ahora o hasta aquí nada de cantar, ni abrir la boca, ni vocoder, ni nada de eso. Y este disco, aquí tenemos una primera edición inglesa, tiene, la verdad, en este cambio un impacto importante porque logra entrar a los rankings de álbumes en Inglaterra. Fue número 39, cosa no menor, y comienza a partir de allí a hacerse un gran nombre en la música electrónica. Este disco fue editado, yo diría que segundo semestre del año 76. En marzo del 76 tenían ya unas grabaciones y le pidieron a Nick Mason que hiciera el remix. Nick Mason, el baterista de Pink Floyd. Y él trabaja el remix. ¿Y por qué hace eso? Porque se produce un conflicto entre el sello Virgin y la banda y Nick Mason intenta, haciendo el mix, resolver y crear una versión que fuera del gusto de las partes. Al final no ocurre y la banda se encierra nuevamente a mediados del año 76, graba todo nuevamente y sale con un mix en donde, por supuesto, ya la firma de Nick Mason no está en ella. Último disco en donde participa Peter Baumann. A diferencia del disco de Peter Baumann, el logo central de Virgin no es el mismo. A mí me gusta más el de Baumann y no sé por qué razón lo cambiaron. Y es un disco que, o sea, uno lo agarra de principio a fin con ese primer tema que es tan movido, energético, que yo creo que debe haber inspirado a muchos, quizás entre ellos Kraftwerk, a hacer una música un poco más, nosotros llamamos oreja, es decir, es fácil de digerir, en un ritmo que a uno lo lleva y va increciendo. La verdad, un cambio muy fuerte a lo que habían venido realizando a la fecha. También en Inglaterra, esta es una primera edición en Inglaterra, sale una versión más económica que no es Gatefold y que incluso trae un distinto logo en su centro, pero la verdad la calidad sonora es, en mi opinión, la misma. Me imagino que por alguna razón consideraron que había que tener una versión más económica. Fiel a mi estilo, tengo también una primera edición japonesa. Suena bastante bien. Yo diría que el caso de las ediciones japonesas, música electrónica, no es tan crítico la calidad de la grabación. Lo hemos dicho en otras cápsulas, usualmente las grabaciones japonesas mejoran el detalle del sonido, pero a costa de recortar las notas bajas. Seguramente por la cantidad de equipos baratos que todo el mundo tenía, tocadiscos, ya ni siquiera tornamesas o pickups, que los obligaban a recortar un poquito esas frecuencias y eso hace que en algunos casos perdiera la fuerza al tener un menor rango dinámico la grabación. Para mí siempre me encantan estos add-ons que sacan con fotografías y parte de la biografía de los artistas en japonés, porque claro, si reproducían los discos en inglés, buena parte de quienes compraban este disco no iban a entender mucho, y yo creo que esa es además la razón de los hobbies, donde en japonés está presentada un resumen de la banda y del disco, en este caso Stratosphere. Hay una reedición, año 2012 me parece, sello Virgin, y la verdad, nuevamente, como es música electrónica, creo que la música electrónica tiene menos armónicos y yo creo que los armónicos son esenciales y en las grabaciones análogas esos armónicos quedan registrados, en las grabaciones digitales por lo general se recortan y me imagino yo que los instrumentos electrónicos como los sintetizadores Moog tenían claramente filtros pasabandas para obtener tal frecuencia y nada más que ella. Por esa razón las reediciones no son electrónicas, en mi opinión no pierden mucho.
Esto debe estar en 180 gramos. Curiosamente, aquí sí utilizan el logo que más me gusta, el logo original del sello Virgin. Muy bien, la verdad, si a ustedes les gusta Tangerine Dream, les gusta este disco y encuentran esta reedición del año 2012, si no me equivoco, sí, efectivamente, adelante. Van a tener una grabación de gran calidad. También hubo 2 singles, unos temas cortos de Stratospheres, el tema principal, y The Big Sleep in Search of Hades. Y hubo una reedición masiva con 2 box sets, pero solamente en compact disc, el año 2018-2019. En algunas de ellas, Steven Wilson pone su mano en algunos bonus track. Y yo diría que sí, está bien. Suena como suena un compact disc. Suena bien, pero a mi juicio el vinilo bien grabado está en un escalón más arriba. Por tanto, no es difícil acceder a la música de Tangerine Dream. Compré hace muy poco un box set de presentaciones en vivo de la configuración actual de Tangerine Dream, que es un trío con, digamos, músicos totalmente distintos. Por razones obvias, Edgar Fred se nos dejó hace poco tiempo atrás. Y la verdad, están volviendo a un tipo de sonido de esta época, la época del sello Virgin de Tangerine Dream. Es bastante interesante, el box set trae como 8 compact discs, pero también se pueden adquirir individuales. Lamentablemente no está disponible en vinilo, pero hay que ponerle oreja a lo que está produciendo hoy la actual conformación de la banda Tangerine Dream. Un clásico, un actor actual relevante, un imprescindible. Tangerine Dream, toda su discografía, pero en particular Stratospheres, que marca un giro en el estilo que venían desarrollando cuando solamente eran editados en Alemania. Muy bien, vamos a ir al siguiente artista. Y bueno, seguimos nuestro periplo norteamericano-europeo. De Alemania vamos a saltar a Francia, a hablar de música electrónica, su impacto en la música popular, en el incentivo a utilizar instrumentos electrónicos para crear música, sin mencionar a Jean-Michel Jarre, es un crimen. Su gran obra, Oxígeno, año 1976. Jean-Michel Jarre, personaje bastante curioso, hijo de Maurice Jarre, el gran compositor de música, sobre todo música para cine, y su madre, que se llama, aquí lo tengo anotado, Francette Peugeot, que había sido miembro de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y había pasado sus buenos tiempos en campos de concentración. Era toda una sobreviviente de la guerra, ya sea como combatiente o como prisionera en aquellos tremendos campos de concentración nazis en aquel tremendo conflicto mundial. A los 5 años de edad, el matrimonio se divorcia y Maurice Jarre va a hacer su carrera a Estados Unidos, me imagino Hollywood, y queda él viviendo con su madre. Y menciono esto porque yo siempre pensaba que Jean-Michel Jarre había sido fuertemente ayudado por su padre para abrirse paso en el mundo de la música, pero la verdad no hay ninguna relación y él casi no habla, no he encontrado entrevista de él en que mencione a su padre, pero sí a su madre. Bueno, se la vi. Este disco es la culminación de una búsqueda obsesiva de Jean-Michel por hacer música electrónica, por crear y armar un estudio de grabación en un departamento que tenía en París, con mucho esfuerzo, sin dinero, con el apoyo de algunos ingenieros de sonido que ven el talento que él tiene y su energía inagotable. Hacía música para cualquier cosa con tal de poder seguir trabajando. Incluso fue contratado en algún minuto en un sello para ser el curador del sello, pero él dice, no, yo la verdad no estoy para evaluar música que hacen otros, yo quiero hacer música, yo quiero grabar mis discos. Y Oxígeno tiene que ver con eso. Tenía un gran amigo, déjame decir, no tengo el nombre aquí, Michel Guys, que es el que lo ayuda no solamente a comprar los instrumentos, a definir cuáles utilizar y cómo grabarlos,
sino que además presta su nombre para que puedan llegar a un acuerdo con el sello discográfico que lo va a publicar. Y porque claro, Jean-Michel Jarre no lo conocía nadie, pero este señor sí. Y eso le permite ingresar a las grandes ligas. Antes de esto, Jean-Michel había hecho un cover, ¿se acuerdan de la canción Popcorn? Fue una canción pop, ¿se acuerdan los que más o menos tienen mi edad? El año 72, 73, una banda norteamericana hizo una canción Popcorn que trepó por los rankings, que era totalmente electrónica, muy simple, y que en el fondo era un cover que había creado un gran músico de música electrónica, no recuerdo su nombre en este minuto, y bueno, Hot Butter rompe los rankings. La versión de Jean-Michel no la conoce nadie más que él y los que entran a su página en Wikipedia o donde sea. Jarre siempre estuvo involucrado en los círculos de música electrónica o de música concreta, como se le decía, en París, en particular Pierre Schaeffer, que era un musicólogo y había creado toda una coordinación de músicos del género. Bueno, pero Gershon Kingsley se llama el creador de Popcorn, este famoso tema. Pero volvamos a Oxígeno. Oxígeno es un disco. Había ya mucha música electrónica y en particular en Inglaterra ya Tangerine Dream había llenado la escena. Cuando sale este disco ellos son comparados con Tangerine Dream y la crítica no los trata muy bien, lo encuentran un poquito naive, esta suerte de olas y estos pájaros electrónicos que están presentes en todo el disco, ellos lo encontraban un poquito liviano, que no tenía la profundidad, la densidad que Tangerine Dream le ponía a su música. Pero se editan dos singles, Oxígeno 2 y Oxígeno 4, parte 2 y parte 4, por separado, y esos dos singles se transforman en éxitos, primero en Francia, luego en Inglaterra, y el 4 en particular en Estados Unidos. Este disco se editaba inicialmente en Francia el año 76 y en Estados Unidos el año 77, precisamente gracias a Oxígeno 4, que es utilizado en una cantidad de comerciales, programas de televisión infinitos. Este Oxígeno 4, que es un tema repetitivo, potente, energético, corto, que realmente se transforma en una música de gusto popular y dispara las ventas del álbum Oxígeno, que de paso iba acompañado de una carátula muy expresiva, que es un planeta Tierra que se está descascarando y dejando ver la calavera. Preguntaba ya a Michel Jarre si esto tenía alguna connotación ambiental para aquellos años, año 1976, y él dice, no, yo la verdad no tenía una carátula, visitando una galería encontré esto que quiero, era una acuarela, se contacta a quien la había creado y le pide que la haga en las mismas dimensiones de una carátula de un disco, y decido que esa carátula va a representar y se va a unir, se va a fusionar con la música. Yo tenía conciencia del daño que estábamos haciendo a nuestro planeta, pero no tenía una conciencia política del daño, tenía una conciencia poética de lo que estaba produciendo nuestro modo de vida en el planeta que habitamos. Y eso se refleja en esta imagen que hoy día es universal. Uno mira esta imagen y inmediatamente recuerda la música de Oxígeno. Una interesante realmente concepto que utiliza ya Michel Jarre para este disco. A partir de aquí vienen 3 o 4 discos más excelentes, Equinoccio, Campos Magnéticos, etc. Y comienza a hacer grandes shows. El año 79 en la Plaza de la Concordia, en París, reúne más de 1 millón de personas con un show de láseres, luces, música electrónica. Y posteriormente hay un famoso show de él en Houston, creo, ya a inicios de los 80, donde la ciudad se paraliza porque organiza un show al lado de unos rascacielos y una laguna. Y todos los efectos de láser sobre los edificios, el cielo, en la noche, hace que todo el mundo acuda a verlo, se congestionen las carreteras, se transforme en noticia del minuto en todos los canales de televisión a la hora de este show. Y ahí ya comienza a reproducir este show con láseres en Lyon y en otras ciudades del mundo. También es famoso porque va a China
y hace los primeros conciertos de música electrónica contemporánea en China, mezclándolo con música original china, y eso se refleja en un disco doble que se llama Conciertos en China, que fue reeditado en compact disc, no sé si en vinilo, hace no muchos años atrás, agregando un disco completo, de manera de tener el panorama completo de todo lo que fue interpretado bajo su permanencia allí. Creo que ha vuelto a reproducir ese matrimonio musical entre la música china y la música de Jean-Michel Jarre. Todo un portento musical, todo un concepto del negocio de la imagen y del sonido, tal como lo hizo en su minuto Isao Tomita, pero yo creo que Jean-Michel lo puso a un nivel mucho mayor y ha seguido haciendo música por décadas, ahora sí que muy activo. Creo que en pandemia juntó a un conjunto de otros músicos y reprodujeron la versión original de Oxígeno. Oxígeno ha tenido como 3, 4 continuaciones, algunas de ellas bastante buenas, las 2 primeras me gustan mucho, después le perdí la pista. Disco que hay que tener, realmente la música electrónica sin este sabor francés que le colocó Jean-Michel, es una discoteca, una discoteca, mejor dicho, incompleta. Jean-Michel Jarre, gran productor francés. Lo que tengo aquí es una edición promo para el mercado norteamericano. Esta edición es muy interesante porque cada uno de los temas viene separado, es decir, viene un espacio sin sonido, como si fueran canciones independientes. Y estaba hecho, obviamente, al ser un disco promo, aunque no colocaron acá el sticker, estaba hecho para que los DJs en las radios pudieran escoger qué tema iban a tocar. Pero yo me imagino que como sacaron los más orejas, Oxígeno parte 2 y parte 4 en singles, me imagino que era lo que más usaban. Pero resulta curioso escuchar una versión de Oxígeno separado en pistas. Muy bien, dejamos a Jean-Michel Jarre y vamos a seguir y vamos a cerrar con un gran artista francés adicional. Bueno, y antes de pasar a un segundo músico francés, había olvidado agregar en el caso de Jean-Michel Jarre, al año 2016 se estima que vendió 18 millones de copias del disco, me imagino, vinilo y compact disc. Eso en la música electrónica es todo un récord. Y lo otro fue que el primer sello que se acercaron junto con su amigo Guys a ofrecer la grabación fue el sello Island Records en Inglaterra, que fue rechazado. Su dueño diría después que él se arrepiente de 2 grandes rechazos de músicos que llegaron a golpear su puerta, Jean-Michel Jarre y Elton John. Bien, vamos a ver un músico francés que la verdad es bastante desconocido, que yo conocí en estas sesiones de radio concierto en Santiago de Chile, en Semana Santa. Recuerden que en alguna cápsula anterior les comentaba que en esos 3 días esta radio tocaba solo rock progresivo y electrónico ininterrumpidamente desde las primeras horas de la mañana hasta la medianoche. Era una sesión orgásmica que duraba 3 días y que reventaba todos los cassettes en los quienes teníamos cómo poder grabarlas a partir de la radio. Pero uno de los discos que encontré allí siempre me ha gustado es un disco de un músico francés nacido el año 52 en Toulouse, que se llama Richard Vimal. Richard Vimal edita el año 1980 un disco que se llama Aquarithmis. Aquarithmis es un disco electrónico que yo diría que tiene, aparte del sabor propio que Richard le ponía a su música electrónica, esta es la edición francesa, este es el muchacho, ya que es color oscuro vamos a dejarlo acá. Él tomó como la inspiración de los ritmos de Jean-Michel Jarre, la pasión que en algunos elementos tenía la música de Vangelis y saca este disco y yo lo encuentro excelente. No adquiere ninguna notoriedad, no entra en ningún ranking, pero yo realmente creo que es de los buenos ejemplos de aquella música electrónica que no logra entrar a los grandes circuitos de difusión musical occidental, pero que queda ahí como un secreto escondido para quienes buscan un poquito más. Editado el año 1980,
ya está un poquito influenciada con lo que después pasaría a ser lo que se llamaba New Age, este manoseado movimiento que ya a fines de los 80 todo el mundo hacía New Age, hasta Rick Wakeman se puso a hacer música New Age. Tremendo. Esta grabación es muy minimalista, negro con un símbolo. Fue editado el año 87 por Fortuna Records. Esto ya es una carátula que tiene un poco más de información, junto con una fotografía de Richard, que hasta ahora se ha dedicado a hacer música para cine y televisión, como tantos otros músicos electrónicos. Lo recomiendo mucho. No es un disco que usted va a encontrar muy fácil, pero si lo encuentra, se va a dar cuenta que complementa muy bien con Jean-Michel, con Vangelis, con Tangerine Dream, con Peter Baumann y todo lo que hemos revisado en esta cápsula. Muy bien, pues con Richard Bimal cerramos este capítulo dedicado a la primera música electrónica, mediados de la década 70, inicios en el caso de Carlos, Walter en su minuto, Wendy en la actualidad. Y nada, decir que es una música que me ha acompañado tanto como el rock clásico y el rock progresivo, y del cual estoy muy agradecido de poder escuchar de cuando en cuando en mi discoteca. Espero que les haya gustado este programa y vamos a volver con una cápsula dedicada a aquellas bandas de rock progresivo que no provenían de la isla británica, sino que del resto de Europa e incluso Estados Unidos. Por ahora quedamos hasta aquí. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta cápsula. Y si pueden, suscríbanse, porque por lo menos así me motiva un poquito más para seguir haciendo esta música. Un saludo y nos veremos en un próximo video.